Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos subimos aquí al Chester con Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos. Yelmo Cines, en cuya sala 3 estamos. Siempre digo, ¿no?, que no os fijéis solo en el primer plano, ¿no? Hay que fijarse en los planos de detrás, que podemos observar que estamos en una magnífica y modernísima sala de cine con un sonido espectacular, y también con IKEA, que es quien nos permite pues estar cómodamente aquí sentados cada semana con un amigo, con alguien representativo de algún sector, de algún segmento, de algún fragmento de la sociedad almeriense, para analizar un poco pues cómo están las cosas en Almería. Y hoy con el presidente de CESIF Almería, Juan Fernández Cabezas. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido al Chester. Muchas gracias. Yo diría también una pantalla espectacular, ¿no? Sí, que la tenemos aquí enfrente. Espectacular. Un día le vamos a dar la vuelta al decorado y vamos a hacerlo sobre la pantalla. Claro, es que es lo que no se ve, ¿no? Que efectivamente. Pero espectacular, y la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, he dicho, encantado, y muchas gracias por contar conmigo. He dicho presidente de CESIF, que digamos que es tu segunda ocupación. La primera es tertuliano de Radio y también de Interalmería, claro. Bueno, sí, pues yo que no sé decir que no, soy un hombre fácil, y entonces pues me apunto allí donde me requiere y que pueda, lógicamente. Bueno, eres el primer sindicalista que se sube al Chester. Y espero no ser el último. Bueno, yo estaría encantado de que no fueras el último. Es que es bueno que haya la diversidad. No vas a ser el último. Buena, te puedo asegurar que no vas a ser el último, aunque no sé si se van a atrever a subirse al Chester aquellos en los que tú estás pensando, porque yo estoy pensando en otro. No lo sé, yo como yo digo, no digo, puedo casi nunca que no. A nada, que sea lógicamente razonable y tal, y bueno, aquí estoy para lo que haga falta, y bueno, a ver lo que me espero, ¿no? Sí, hay expectativas. Sí, es algo poco habitual, ¿no? Es un formato distinto que la verdad es que, no sé. Vamos a ver. Va a ser una entrevista suave, amable. No está aquí Jorge Molina. Pero bueno, hay que empezar pues, eso, poco a poco y con preguntas suaves. La primera que yo te tengo preparada, y ya sabes que yo no preparo prácticamente nunca las entrevistas porque me gusta que la entrevista se vaya construyendo. Sí, pero ¿habrás pensado alguna? He pensado en una o casi en dos. La primera es, ¿siguen siendo necesarios los sindicatos en España? Por supuesto, más que nunca. Así que vamos a ver. Pero está bien que haga esa pregunta, porque muchas veces por obvias las cosas no le damos la importancia que creo que tiene. En este momento actual yo creo que más que nunca son necesarios los sindicatos, y probablemente vayan a serlo más según los temas económicos o la dinámica económica en la que probablemente entremos, ¿no? Porque cuando las dificultades se instalan en la sociedad, siempre pagan el pato los mismos, los trabajadores, los empleados públicos, los trabajadores en general, que no quiere decir cuando digo esta frase que los empleados públicos no sean trabajadores, sino que bueno, llevan un régimen legislativo distinto. Creo que se había entendido, pero está bien. Sí, pero bueno, claro, porque es que hay gente que me dice ¿por qué decís empleados públicos y trabajadores? Pues bueno, porque es que nosotros diferenciamos régimen jurídico distinto, ¿vale? Entonces, cuando la situación se pone tensa y difícil, pues es cuando hacen falta las personas, los sindicalistas, las organizaciones que se dedican a defender aquellos intereses generales, aquellos intereses comunes del mundo laboral, en este caso. Bueno, cuando hablamos de sindicatos, y sabes que yo hablo, muchas veces se me escapa hablar de sindicatos peyorativamente, y eso me ocurre a mí y creo que a mucha gente, y no sé si estarás tú de acuerdo, porque hay una parte, un fragmento, un segmento de los sindicatos en este país que mucha gente tenemos muy mala imagen sobre ellos. Estoy hablando de los sindicatos que se autodenominan de clase, básicamente UGT y Comisiones Obreras, que son sindicatos cuya historia no se entiende sin la ligazón a un partido político concreto. Es decir, no estoy descubriendo nada si digo que el Partido Socialista y la UGT son la misma cosa y que el Partido Comunista y Comisiones Obreras son casi la misma cosa. Esa imagen del sindicato de izquierdas muy ligado a un partido político, ¿cómo afecta a un sindicato como CESIF, que es el vuestro?
No, realmente a nosotros eso precisamente nos hace ubicarnos en un sindicalismo totalmente distinto. Nosotros somos un sindicato totalmente diferente y además yo creo que muchos de los que estamos, concretamente puedo hablar incluso de mí, estoy en esta organización porque me permite barajar otros valores, barajar otras distintas visiones de lo que es el sindicalismo, ¿no? Independencia, transparencia y profesionalidad, ¿no? Cuando tú estás muy ligado a una empresa o a una ideología determinada que te condiciona tu manera de actuar, pues lógicamente no ejerces con la misma libertad aquello a lo que te dedicas, ¿no? Y yo he tenido la suerte durante muchísimos años, mi vida profesional va más enfocada al sindicalismo que a la propia actividad, aunque yo he hecho de todo en esta vida, pero yo quiero dedicarme con libertad absoluta y con plena independencia. Los errores, por supuesto, todo el que hace se equivoca, pero que me diga y me condicione, no, hasta aquí tienes que llegar, hasta aquí limitamos la negociación, o hasta aquí a este gobierno no le exigimos más, no le exigimos menos. Yo eso no lo concibo desde un punto de vista profesional, independiente. Para nosotros la transparencia, la independencia y la profesionalidad son vitales, son nuestro modo de vida, son nuestra manera de ver las cosas. Y bueno, pues aquí cabe todo. Yo tengo la fortuna, la suerte, esta organización tenemos la fortuna y la suerte de tener afiliados de muy izquierda y muy de derecha. Pues bienvenidos son, porque nosotros nos dedicamos a defender a los trabajadores desde el respeto a las otras organizaciones, que para nada les deseo nada malo. A mí lo único que me perjudica como sindicalista, o que yo me entiendo, es una manera de sentir, ¿no?, que me perjudica de esas organizaciones, es que no han sabido parar dentro de su estructura ni la corrupción. Eso sí que daña, porque al final, cuando la política se corrompe, pues todos los políticos son corruptos, y no es así. Cuando el sindicalismo se corrompe, todos los sindicalistas son corruptos, y no es así. Por lo tanto, eso sí me daña. El que la determinación de una organización o de una empresa vaya en una línea o en otra, pues es decisión de ellos. Yo ahí no voy a entrar. ¿No tenéis ninguno en el sindicato que tenga dinero pasado a una vaca? No, afortunadamente, y si lo tiene, que no lo digo que no tenga, seguro que ha sido ganado con su esfuerzo y con dedicación. Por el sindicato, seguro que no. Por el sindicato, seguro que no. Porque además, algún intento que yo son muchos años, no digo intento, pero algún intento de sobrepasarse radicalmente ha sido cortado por la estructura. Además, hoy en día, y desde 2010, es imposible que eso se dé en nuestra organización, porque estamos sometidos a una auditoría externa. Yo, precisamente ayer, bueno, esto se emitirá el lunes, pero ayer miércoles, que hoy es jueves, recibí el cierre del balance de cuentas de resultados de la auditoría del ejercicio 2020. Y no había vacas. No había ninguna vaca, pero si es que no lleva viéndola, o sea, no hay desde nunca, porque si no esta organización no existiría. O sea, yo estoy convencido de que una mínima parte, ya no digo una tercera, una mínima parte de lo que han hecho otras organizaciones sindicales con el dinero de los empleados públicos, con el dinero de la formación, con el dinero de con las miles de empresas o las cientos de empresas que tienen dentro de la organización para camuflar determinadas cosas, nosotros hubiésemos desaparecido, ¿no? Hay un vídeo cuyo sonido nosotros hemos reproducido muchas veces por ahí por internet, de un señor en Sevilla que lo entrevistan, creo que era en La Sexta, y entonces él decía, bueno, a mí yo me he tirado no sé cuántos años haciendo cursos de formación y me pagaban 1.000 y pico euros todos los meses por hacer cursos de formación que no servían para nada. Y cuando iba al sindicato y le decía, mire usted, ¿esto qué es? ¿Cómo me están ustedes pagando por hacer un curso que luego no lleva a nada, no se aplica en nada? Y le respondí, y me responden, ¿tú has cobrado o te calla la boca? Cuando tú ves eso, porque eso están hablando de un sindicato, y tú acabas de decir el peligro de la generalización. ¿Tú qué sientes cuando ves eso? Hombre, pues es que eso es lo que realmente nos daña, eso el haber dedicado. De todas maneras, hay que distinguir una cuestión. Probablemente no se hayan puesto las herramientas, la formación, o sea, de la formación
que pagamos cada uno con nuestras nóminas. Recuerdo que a cada ciudadano, a cada trabajador, le descuentan de la nómina el 0,10%, que al final pues puede ser en torno al euro, 60, 70 céntimos, que al final suma al año 300 millones, 300 y pico millones, pues digo, calculando ahora mismo, si somos 20 millones de cotizantes, pues por ahí andará la cosa, ¿no? Eso es mucho dinero, que bien gestionado, pues está muy bien. Claro, si de esa gestión se hace, porque hay que gastarlo, tiene carácter finalista y hay que gastarlo sin más, si no se le da más importancia, pues muy bien. Pero lo que no se ha hecho nunca, que se ha empezado a hacer en algunas ocasiones últimamente, como consecuencia precisamente de la corrupción, pues lo que no se ha hecho nunca es el seguimiento general. Es decir, que si vamos a hacer un plan de formación profesional, para capacitar la movilidad de trabajadores y que estén capacitados, no solamente alineados en una sola posición, pues yo creo que a eso hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle con criterio a ver qué resultados ha tenido, porque si yo estoy dando una formación que no vale para nada, y yo he estado en alguna formación que no vale para nada, ¿no? O sea, que no me ha valido para mucho. Yo he procurado siempre, mi principal escuela ha sido la vida, ¿no? Y he aprendido mucho, porque sé que es un tópico decirlo, pero yo lo siento así. Si realmente detectamos que hay cursos que hemos dado formación a los trabajadores que no valen para nada, pues habrá que modificar eso. Lo que no podemos seguir, hay que gastarlo, y por gastar por gastar. Y eso es lo que no se puede permitir. Eso se convirtió en estructural porque formaba parte del engranaje para tener voto cautivo. Sí, claro. Es que eso es lo que pasa cuando se mezcla un sindicato con un partido político. Claro, pero eso viene ocurriendo también, lógicamente, pero eso también viene ocurriendo que luego los partidos políticos tampoco ponen las reglas. Tenemos la ley de libertad sindical, que es del 85 y que no ha sido modificada, y que eso, pues hay muchísimos... Bueno, se ha quedado totalmente desfasada, la representatividad que se exige para ser sindicato más representativo y por el cual les permite a determinadas organizaciones jugar con las cartas marcadas, tener unos privilegios que los demás, o sea, hay quien le da para acabar azada, y otros tienen unos tractores especiales para acabar, ¿no? Automáticos. Pues esto está pasando en el sindicalismo español, ¿no? Y eso permite, bueno, pues desde el chantaje, la coacción. O sea, yo siempre digo una máxima y no sé, pues será mi manera de verlo. Democracia sindical, las elecciones sindicales está escasita, ¿no? Y lo digo, verdaderamente entra cuando entra CESIR en una empresa, en la democracia sindical, porque aquí intervienen, llevo muchos años en esto y he vivido situaciones que serían, hoy en día no se conciben, pero sin embargo desde las empresas, los propios delegados sindicales coaccionando a los propios compañeros, si votan, amenazándolos con el despido, con tales, eso se da hoy en día todavía, y eso es lamentable. O sea, que yo no digo que incluso puede, si yo me entero que hay un delegado de CESIR, de luego le hago un expediente, pero directamente, que eso todavía se hace. Si creemos en la democracia, no podemos permitir y formar parte de eso. Está bien que se cuente esto, ¿no? Pues yo lo cuento. Sí. Lo que pasa es que luego tenemos otra historia. A mí yo me he encontrado, y no muy lejos, en que tener la candidatura a montar una empresa y que me llaman el día antes de que acabe el tema y me dice, mira, que me ha llamado, que me ha llamado el gerente, que no vamos, que cuidado, que por CESIR no podemos ir por CESIR, que tal y que cual. Esto ocurre, ¿no? Y digo, oye, pues, vamos a ver, derechos fundamentales, vamos a meterle mano. Dice, no, mira, espérate, que el pan de mis chiquillos va antes, sagrado. En lo personal es sagrado. Cuando a mí un delegado me dice que no va a hacer determinada cosa, pues no se hace. Esta organización no está para dañar a ningún trabajador, a ninguno. Y estamos hablando de no denunciar injusticias tremendas. Yo tengo delegados y quizás, no sé si me estoy basando, pero es que es la realidad. Estoy encantado que te pase, si es que yo a veces no tengo filtro y hemos hablado no hay nada como dejar hablar a la gente. No, pero es que esto, a ver, el sindicalismo es mi pasión. Yo esto lo vivo de una manera determinada. Yo estoy aquí porque quiero y porque me gusta. No cobro nada por hacer esto. Yo no cobro nada por dirigir una organización a nivel provincial con la responsabilidad que eso implica. ¿Cuánta gente? 7.000 y pico afiliados, delegados en 500 y pico, personal directo. Es que por lo que se sepa, porque por ejemplo empresas en Almería, iba a decir no hay muchas, seguramente no haya ninguna en cuanto a trabajadores almerienses con 7.000 personas.
Claro, 7.000 personas afiliadas que pagan, que nos han dado su número de cuenta y que mover un colectivo. Mover ese colectivo. Eso genera un presupuesto, genera unas instalaciones, tenemos personal contratado, luego una serie de liberados por sectores que tenemos que conciliar, tenemos que coordinar. Realmente, a mí tengo la gran suerte de dirigirlo con toda la responsabilidad que te digo, pero al final ese equipo, ese magnífico equipo que tengo, pues es quien hace que esto cada día vaya creciendo y que la gente nos crea más. Ellos son los verdaderos artífices, el equipo, los que están en los sectores, los que están bregando día a día, el delegado que sale en la empresa y que defiende con la cara descubierta y con honestidad a sus trabajadores. Porque al final, si los trabajadores tenemos la mala suerte, que se nos da también, de elegir a un delegado, llamémosle pirata, que al final lo que busca es que lo nombren encargado, que lo nombren tal, que ocurre en la empresa para quitarse problemas, pues le da tal, 4 incentivos y este se deja tal, al final está dañando, o sea, él mismo, su credibilidad, ¿vale? Pues es una elección que tiene, también daña al sindicato. Nosotros nos dedicamos a asesorar, a acompañar, y yo digo una máxima siempre también en esto, es decir, mi obligación es defender a los trabajadores y el que ha dado la cara por el sindicato también, y el delegado toma sus propias decisiones. Nosotros le aconsejamos, le asesoramos, y si él decide tirarse por un precipicio, mi obligación es decirle, oye, no te tires, que probablemente te espanzurres, ¿no? Y dice, pero no, es que me voy a tirar porque tengo que tirarme. Vale, pues mi obligación aún así es protegerle, ponerle el colchón con la máxima fortaleza para que se haga el menos daño posible. No sé si esto explica un poco la metodología de cómo funcionamos. Aún así, y yo creo que estás esforzándote, y yo te lo aplaudo, en diferenciar o en poner de relieve los hechos diferenciales de CESIF dentro del mundo del sindicalismo, y a mí me parece muy bien, porque, ojo, el sindicalismo ni es UGT y comisiones obreras, ni siquiera es UGT, comisiones y CESIF. Hay otros muchos más sindicatos, hay sectores donde otros sindicatos que son específicos de ese sector tienen un posicionamiento muy importante. Es decir, lo que pasa es que es verdad que se le hace el caso que se le hace y existe el escalafón mediático que hay. Tu pasión es el sindicato y ya sabes que mi pasión es la comunicación. Y yo lo enfoco todo desde el punto de vista de la comunicación. Aún así, a pesar de todo lo que estás diciendo, ¿tú crees que la gente, o vosotros, estáis siendo capaces de que la gente diferencie entre el tipo de sindicalismo que se hace en los sindicatos mal llamados de clase y vosotros crees que estáis ganando esa batalla? ¿Estáis consiguiendo calar ese mensaje? Porque yo siempre lo analizo todo desde el punto de vista de la comunicación, a los políticos, a los sindicatos, a todos. Pues yo te tengo que decir que sí. Despacito, poco a poco, que yo prefiero las cosas así, porque te viene una avalancha y a lo mejor no tienes cómo gestionarla. Poco a poco estamos creciendo. Nosotros hemos pasado en muy pocos años de 4.000 a 7.000 afiliados. O sea, estamos avanzando cada día, estamos creciendo en delegados, estamos creciendo en afiliación, estamos metiéndonos ya, estamos negociando muchísimo, un equipo de privada magnífico y estamos participando en convenios provinciales en los que nuestro posicionamiento, aun siendo minoritarios, es relevante, ¿no? Es importante que cale, es importante que un sindicato, una organización como CESIF crezca, se haga grande en estos términos de alternativa real. Te digo porque mientras no cambie la ley, mientras no cambie la norma, que bajen las expectativas, todo el mundo tiene derecho. Yo no critico tanto a la organización, a estas organizaciones grandes que han nombrado, critico a la incapacidad que han tenido de apartar el trigo de la paja, ¿no?, respecto al tema de la corrupción. Pero luego hay otra parte de sindicalismo que a nosotros nos afecta muy directamente, al cual tienen los respetos y tienen todos sus derechos, pero yo creo que es banal, no vale para nada, no sirve, que tiene derecho a existir, así quiero que se me entienda. Pero cuando se opta por una opción política sindical determinada, ¿no? No sé, me lo invento, los trabajadores de la defensa de la lagartija, ¿no? O del cine. ¿Vale? De la sala de cine. Solo van a defender a eso y en su ámbito y tal, pero no van a estar donde se deciden las cosas, no van a estar sentados, es imposible, ni todos juntos. O sea, puedo poner el sindicato que quieras, ¿no? El que sea. Solo de estos, ¿no? No sé, voy a nombrar, que no pasa nada, enfermeros o auxiliares o interinos o tal, ni todos juntos, tal y como está la normativa actual, van a estar en la mesa donde se deciden las cosas. Yeah. Pero incluso rebajándose los porcentajes al 5%, jamás llegarían, porque no reunirían ese solo sector
no tendrían la capacidad representativa suficiente para poder decidir. Por tanto, al final ellos pueden, como yo siempre digo, ellos pueden pedir 6 meses de vacaciones al año para todos los trabajadores, o una jornada de 10 horas al año o de horas al mes a los trabajadores, y siempre será culpa de los sindicatos que estamos en la clase que no se lo hemos dado. Que no están en el sitio. Bueno, estamos hablando por lo tanto, yo sindicato. entiendo que esa parte es importante que los trabajadores lo sepan, ¿no? Que lo que hace falta es un sindicalismo fuerte, potente, transparente, independiente y profesional. Estamos hablando solo de sindicatos y yo quiero hacerte, llevamos ya 20 minutos de entrevista, ya voy avisando. Quiero hacerte 2 preguntas de sindicatos y empresas, que sabes que también es uno de mis temas favoritos. Tú eres defensor de las empresas. Yo soy muy defensor de la empresa y del autónomo. De hecho, en septiembre cumplo 25 años de autónomo. No he hecho otra cosa en mi vida que ser autónomo. Y bueno, como tenemos esa tendencia que decíamos antes a identificar el sindicalismo en España con UGT y comisiones obreras, esa es una tendencia que existe, pues a veces los postulados de estas se identifican con los del sindicalismo. Yo tengo claro que para UGT y comisiones obreras la empresa es el enemigo. ¿Ser sindicalista es ser enemigo de la empresa? Yo creo que yo ahí me va a permitir que haga un poco de defensa de eso. Yo creo que ni para UGT ni comisiones, como organizaciones, puede que algún individuo, como pueda haber en nuestra parte, haga ese postulado. No me lo creo. Yo creo, y desde CECIS creemos, es que no puede ser de otra manera, que la simbiosis perfecta es el empresario y el trabajador, porque son la parte común. El autónomo, incluso si quiere avanzar, si quiere crecer, lo que yo decía antes, si queremos crecer, queremos ser, nosotros empezamos siendo de funcionarios, sindicato de funcionarios. Si quieres crecer y estar allí donde verdaderamente se deciden las cuestiones importantes, la liga en primera división, tienes que abrirte al mundo laboral, al mundo tal. Y yo entiendo, respondiendo a la pregunta, que la simbiosis entre trabajadores y empresario debe ser, pero como uña y carne, como siameses. Es que no puede ser de otra manera, porque el empresario tiene derecho a su beneficio, monta su empresa, corre sus riesgos, necesita de la mano de obra que es la que le va a proporcionar ese beneficio. Yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros, como sindicato, igual que el empresario tiene sus asociaciones, tienes que defender los intereses desde la legalidad de la parte empresarial y nosotros desde la parte laboral. Y en ese perfecto equilibrio, para que el empresario no pierda dinero y gane dinero lo suficiente como para que le sea atractivo el negocio, y el trabajador no sea explotado y que le resulte atractivo, potente y motivado el trabajar en esa empresa, tenemos que conciliar y tenemos que estar en ese equilibrio, y CECIS va a apostar siempre por y para eso. No podemos tirar, si hay un empresario tirano, se le tira y se le machaca. Igual que si hay un político o un mal gestor, hay que hacerlo. O un trabajador. Vamos a ver, que nosotros nos encontramos, pero luego hay que defender otra, y voy a poner otro ejemplo. Yo suelo irme a ejemplos burros, ¿no? Bestias, para que, intentando explicar, a veces no sé si consigo explicarlo o se me malinterpreta, pero es así. Nosotros muchas veces, y ocurre en nuestra asesoría jurídica, nos encontramos con posiciones que decimos, chico, es que esto cambia, te tenemos que defender, tal, pero no va por ahí. Nuestra asesoría jurídica es eso. Pues me voy a un abogado particular porque me ha dicho que esto es defendido. Claro, si el abogado particular te va a cobrar, nosotros no te cobramos, lo que quieres es trabajar. Y eso cuesta mucho trabajo hacerlo. Hay gente que es muy hostil y tiene la queja permanente y tal. Vale, su manera de ver las cosas es respetable, ¿no? Desde el respeto, y nosotros le avisamos de eso. Pero aún así, nuestra obligación es defenderlo, que muchas veces el empresario eso no lo entiende. Sí, ¿cómo puedes defender a este que sabemos tú y yo que es un chorizo, es un mal trabajador, está siempre escaqueándose? Es que mi obligación es defenderlo. Y le pongo el ejemplo, y aquí viene el ejemplo bestia. Hasta el mayor asesino que sabemos que ha matado, que lo han pillado matando, tiene derecho a un abogado, ¿vale? Hay un abogado que lo defiende. Estigmatizamos al abogado, quitamos del medio al abogado que defiende. Entonces, ¿dónde están los derechos? O sea, esto es importante que la sociedad lo entienda. Estos parámetros, estos valores, no debemos de perderlos nunca, bajo mi punto de vista. Es importantísimo que esto lo entendamos, porque si entendemos la posición del empresario, entendemos la posición del trabajador, más cerca estaremos de encontrar puntos de encuentro. Bueno, casi para terminar te tengo reservada una ecuación. ¿Tú eres de letras o de ciencia?
Pues todo se me da mal, porque yo soy multidisciplinar. Controlo un poco de todo, pero realmente no soy experto de nada. A ver, vivimos en un país, y eso es un convencimiento que tengo porque llevo 25 años sufriéndolo, en el que, bueno, el empresario siempre está en el punto de mira, desde el punto de vista de que hay que intentar ir estrechando sus márgenes en beneficio de otras cosas, pues de pagar más impuestos, de subir los costes laborales, etcétera, etcétera. Sí, ahora se ha inventado que al autónomo y a los que ganen más de 50.000 euros tienen que crujirle más. Vamos a mejorarle a los demás, pero no a costa de empobrecer a los que están bien. Ganar dinero como hecho delictivo. Está mal visto. Bueno, la ecuación es un autónomo normal y corriente con trabajadores dependientes de él. Empiezan a subir los costes de la luz, los costes de la energía, los costes de las materias primas, los costes del suministro y los costes laborales. Y llega un momento en que, como los que hacen la ley piensan que la teta del empresario es inagotable, pues llega un momento en que ya no hay más. Y el empresario se tiene que ver en la tesitura de, como no puede dejar de pagar la luz, no puede dejar de pagar la materia prima con la que hace su producto, no puede dejar de pagar el combustible, solo le queda un margen de decisión, que es contar o no contar con un trabajador determinado. Si cuenta con él, al mes siguiente hay números rojos. Si no cuenta con él, pues no tendrá números rojos, pero colocamos a un señor que se va al paro. Resultado de la ecuación, ¿qué hacemos? Pues esto ha ocurrido mucho, no es una ecuación extraña, ha ocurrido mucho desde 2010 o 2009 que entró la crisis económica, que luego en previa recuperación ha empezado la pandemia. Hay muchas empresas que han tenido que tomar esa decisión. Nosotros, como organización, CESIF siempre ha promovido que los convenios y las negociaciones sean de empresa. Los convenios sean de empresa a la mayor posible. Debe luego de haber una normativa básica, debe haber unos convenios marcos genéricos para que no se pasen ciertos límites. Pero las empresas deben de tener cierta autonomía con los trabajadores a la hora de negociar sus propias cuentas de resultados. Y eso debe hacerlo con honestidad y con criterio. Nosotros cuando vamos a negociar, lo primero que para eso tengo un experto negociador en empresas privadas, lo primero que hacemos es mirar un poco, en la medida que se nos permite, el balance de cuentas y resultados de la empresa. No es lo mismo pedirle a un empresario, a un autónomo que está con los números justos, oye, una subida del 3%, del 5%, del 10%, por mucha pérdida de poder adquisitivo que tengamos, ¿vale? Pero hay empresarios que sus márgenes de beneficio son considerables, cada vez son más considerables y que, bueno, pues, oye, van racaneando y tienen a los trabajadores ahí un tiempo en ese equilibrio que del que hablábamos antes, el que tenemos que buscar. Y eso se hace con acuerdos de empresas, convenios de empresas, y los sectoriales no valen para todas las empresas, y en este caso, que nuestro principal sistema productivo está basado en el autónomo, pequeñas y medianas empresas, pues habría que primar eso y no tanto los sectoriales. Esa apuesta yo creo que es clara, hay que adecuarlo, procurando, y para eso está nuestra parte, que el empresario no nos engañe, que lleve dinero, que gane más de lo debido. Ese equilibrio justo, esa redistribución justa de la economía, yo creo que es lo adecuado, es lógico, es coherente. No hay que ser ni gran economista ni gran leguleyo para entender eso, porque forma parte de la dinámica normal y cotidiana de nuestra vida. Es tan sencillo. Muchas veces nos complicamos la vida con otras parafernalias, ¿no? No, es más sencillo. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir? El empresario tiene que seguir comiendo, llevándose su dinerito a casa. Si antes ganaba 5.000, pues ahora mejor tiene que ganar 3.000, y si el empresario ganaba 1.000, pues ahora mejor tiene que ganar 700. O sea, el trabajador, ¿no? Pues habrá que adaptar eso, porque lo contrario es cero. Y luego, lógicamente, también cuando se llega a esa determinación que hay que prescindir del trabajador, están los sistemas de protección del Estado, estatal, que, bueno, pues el sistema del empleo, el paro, todo este tipo de tal, que ahí tienen una utilidad bien utilizada, bien gestionada, es lo que te iba a decir. Tienen una utilidad fundamental. Que no también. siempre se utilizan para lo que son, sino que en otras ocasiones se utilizan para otras cosas. El sistema, salvo cosas que se podrían, está muy bien estructurado. Lo que está es muy mal usado. El uso. Es decir, que dice, es que hay mucho, claro,
porque están mal usados. El tema de los interinos, por ejemplo, en la administración pública, pues había un abuso tremendo, hay interinos de 20 años, eso es intolerable, pero el concepto de interinidad por la producción, por las necesidades urgentes, que no da tiempo a la administración a una convocatoria de 3 o 4 o 6 meses para adquirir tener un trabajador, pues requiere de esas licencias. Pero claro, cuando el político hace mal uso de esas posibilidades legales, pues estamos en lo que estamos. Bueno, que nos tenemos que ir y no hemos hablado de cine todavía. Ya hemos terminado. Pues es que llevamos llevamos media hora justo de entrevista. Madre mía, bueno, nos hemos pasado, estamos en un cine cinéfilo. Pues no, últimamente hay que venir al cine, no, llevo mucho tiempo. Esto hay que sostenerlo, Llevo mucho tiempo sin ir al cine. Me gusta el cine, me gustan las películas. Prácticamente lo que veo es películas, lamentablemente no en el cine. Ahora, como tengo nietos, probablemente ya me tenga que enganchar otra vez, aunque mi experiencia con el cine no ha sido mala. Por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes de tu primera experiencia con el cine? Pues mi primera experiencia que en el cine, yo llevaba las carteleras, estoy hablando de hace mucho tiempo, con 10, 12 años, llevaba las carteleras de las terrazas del Cine Bahía a San Miguel y a Los Cármenes, porque se anunciaban las películas que se iban a echar ese día. Entonces yo a las 7 de la mañana, antes de ir al colegio, estoy hablando de 10, 12 años, llevaba las carteleras a San Miguel, a Los Cármenes o a la plaza de Manolo Escobar para que anunciar eso. Y eso me permitía entrar gratis al cine. Y bueno, pues ahí una experiencia, sobre todo en verano, pues eso nos permitía mucho presumir. Bueno, y dime una película que tengas en la cabeza. De esa época, Los Siete Magníficos, o sea, películas del oeste nos las tragábamos 10.000 veces. Yo iba todos los días al cine, o prácticamente todos los días, porque entraba gratis. Participaba también arriba en la proyección, ¿no? Como niño, ¿no? Pues le ayudaba al que estaba en la cámara. Cuando se rompía, la gente decía, si es que se partía la película y había que pegarla rápidamente y tal. Y yo eres un experto. Yo aprendí incluso a hacerlo, pues estoy hablando de hace 50 años. Qué barbaridad. Que uno ya tiene muchos años. Teníamos que haber empezado por ahí. Pues bueno, yo tuve ahí fueron 2 o 3 años, una bonita experiencia desde el cine. No fue un tema que me llegó a apasionar, pero bueno, que lo viví, y como he vivido, pues mi vida es un aprendizaje en ese sentido. Yo es que empecé a trabajar muy jovencito, o sea, yo con 14, 15 años en las temporadas, en el verano cuando no se trabajaba, yo ya estaba llevando con una bicicleta de tiendas. Yo era ya de estos que... Repartidor. Repartidor. Riders, ¿no? Riders. Yo era ya rider con 14 y 15 años, yo hacía eso y, en fin, o sea... Bueno, a Juan Fernández Cabeza no lo voy a despedir porque, primero porque es un sindicalista y me podría meter en un lío por despedirlo, pero aparte de todo eso porque no se va y ya que se queda en la casa, y esta semana pues estará en alguna tertulia seguro. Juan, muchas gracias por haber venido al Chester. Creo que era obligado que vinieras porque es uno digamos de los representantes institucionales, sociolaborales de la provincia que más a mano tenemos, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y ha sido un placer compartir este entorno entrañable. De verdad, bueno, pues yo creo que todos los que han pasado por aquí, para mí es una satisfacción haber pasado por aquí, y muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Gracias a ti. La semana que viene más volveremos a estar aquí en Centro Comercial Torre Cárdenas, volveremos a estar aquí en Yelmo Cines y volveremos a estar aquí en IKEA. Adiós.